Alabado sea Allah, Señor de los mundos, alabado sea Allah, protector de los justos, le alabamos y le agradecemos. Atestigo que no hay divinidad excepto Allah único, sin asociados, y doy testimonio de que nuestro profeta Muhammad es siervo de Allah y su último mensajero, el imam de los enviados, el líder de los creyentes. Que Allah le bendiga y le otorgue paz a él y a su familia, a sus esposas, a sus compañeros y seguidores. Oh nobles siervos de Allah, los jóvenes son la gente de la determinación, de la valentía, de la iniciativa, del sacrificio. El Sagrado Corán describe esta etapa de la vida, es decir, la etapa de la juventud, como la etapa de la fuerza entre dos debilidades. Allah dice en el Corán, Allah es quien os creó de debilidad, luego después de la debilidad os dio fuerza. Luego, después de la fuerza, os dará debilidad y vejez. Él crea lo que quiere y Él es el omnisciente, el todopoderoso. Este versículo lo encontramos en Surah Rum, el versículo 54. Este mensaje es para los jóvenes. Oh joven, estás ante la más grandiosa e irrepetible oportunidad de aprovechar al máximo esta etapa de tu vida. Se menciona que el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, según lo narrado por Al-Hakim y Ahmed de Ibn Abbas, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: aprovecha 5 asuntos, 5 cosas antes de 5. Aprovecha tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza, tu tiempo libre antes de tu ocupación y tu vida antes de tu muerte. Para enfatizar la importancia de aprovechar esta etapa, el mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé paz, explicó que la persona será preguntada ante Allah específicamente por esta etapa de su vida, por la juventud, además de ser preguntada sobre toda su vida en general. Ibn Hibam y At-Tirmidhi narraron que el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: no se moverán los pies del hijo de Adán el día del juicio ante su Señor hasta que sea preguntado sobre 4 asuntos: sobre su vida y en qué la gastó, sobre su juventud y en qué la empleó, sobre su dinero y de dónde lo obtuvo y en qué lo gastó, y qué hizo con lo que sabía, es decir, qué hizo con su conocimiento. Al-Bukhari y Muslim narraron de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, que el mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: 7 personas Allah las cobijará bajo su sombra el día en que no haya más sombra que la suya. Y mencionó entre ellos un joven que creció en la adoración de Allah. Shabun nasha'a fi ibadillah. Un joven que creció en la adoración de Allah. Además del gobernante justo, el hombre cuyo corazón está pegado a las mezquitas, o 2 personas que se aman por Allah, que se encuentran por Allah y se separan por Allah, y el hombre que da caridad tan en secreto que su mano izquierda no sabe lo que da su mano derecha. El hombre que recuerda en soledad a Allah y sus ojos se llenan de lágrimas. Oh joven, quien reflexione sobre el libro de Allah, quien reflexione acerca de las biografías de los profetas y mensajeros, encontrará que Allah los eligió para la profecía cuando estaban en la etapa de la juventud. Debido a que en esta etapa de la vida, los profetas y mensajeros pudieron utilizar todas sus habilidades, todas sus capacidades que les permitían transmitir los mensajes de su Señor con claridad. Y se narró de Ibn Abbas que dijo: Alá no envió a ningún profeta excepto siendo joven, y ningún sabio recibió conocimiento excepto siendo joven. Y luego recitó el versículo sobre Abraham alayhi salam. Quienes habían oído a Abraham tramar contra los ídolos dijeron: Qalu sami'na
فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Oímos a un joven al que llamaban Abraham hablar mal de ellos. Y Allah dijo sobre Yahya, sobre Juan: Ya Yahya, khudil kitaba biquwwati wa atainahu al-hukma sabiyya. Oh Yahya, toma el libro con fuerza, y le dimos sabiduría siendo pequeño, siendo un niño. En Sura Maryam, versículo 12. Hermanos y hermanas, es bien entendido este asunto que siempre a la mayoría de los padres, las madres, los educadores, los tutores, todos quisiéramos que los jóvenes recibieran una educación correcta. Todos quisiéramos formar generaciones fuertes, que sean un honor, que dejen huella en la historia, jóvenes que devuelvan a sus naciones sus glorias pasadas. Entre los medios de los que nos podemos valer está la educación por medio del ejemplo, es decir, las acciones que los jóvenes observan tienen un impacto que no es menor al impacto de las palabras y los consejos. Como mencionó hace muchos años un pensador egipcio, las personas no aprenden con sus oídos, sino con sus ojos. Cuando los jóvenes no encuentran una figura, ejemplos a seguir, sin buenos referentes, los jóvenes se vuelven generalmente personas más superficiales. Y crece su interés por lo que es superficial, asuntos como la fama, obtener el dinero fácil o ser populares en las redes sociales. Sin ejemplos de trabajo duro, los más jóvenes crecen pensando que todo se consigue sin esfuerzo. Se vuelven más apáticos, más flojos, con falta de motivación para trabajar por sus metas. Pareciera que no valoran el esfuerzo de sus padres o de aquellas personas que los impulsaron a crecer y desarrollarse. Sin modelos honestos, los jóvenes aprenderán que mentir está bien, aprenderán que estafar está bien, que hacer trampa o que ser tranza, como decimos en México, está bien, o aprovecharse de otros para salir adelante y que eso está bien. Lo verán con normalidad. En resumen, hermanos y hermanas, los niños y los jóvenes copian todo lo que ven. Si ven gente honesta, trabajadora y con valores, es muy probable que sigan y escojan ese camino. Pero si solo están rodeados de malos ejemplos, de sus amigos, de sus pares, de su familia, o de los medios que están a su alcance, o las redes sociales, o de la gente que incluso está en casa, aprenden esos comportamientos, a comportamientos que algunos son completamente destructivos y negativos, como la falta de respeto entre los familiares, desde temprana edad a beber alcohol, acercarse a las drogas, los gritos, los golpes, la violencia verbal, todas aquellas situaciones donde el menor no debería de participar ni siquiera como espectador. Es como cuando un niño pequeño imita todo lo que hacen sus papás, lo que hacen sus hermanos mayores, lo que hacen sus primos, sus tíos. Los jóvenes siempre copian a las personas que más admiran y por eso es tan importante que tengan buenos ejemplos a seguir. Si los jóvenes carecen de esos buenos ejemplos en todos los ámbitos, esperemos entonces una generación trivial en su pensamiento e intereses, es decir, una juventud sin guía, sin verdaderos ejemplos sólidos, y desarrollarán así los jóvenes naturalmente una visión muy limitada de la vida y con objetivos que poco trasciendan. Los modelos que rodean a los jóvenes modelan sus aspiraciones. Referentes vacíos producen aspiraciones vacías. Sin modelos de gente trabajadora, entonces esperemos una generación perezosa e inactiva. Y si no están rodeados por gente honesta, gente que ame su religión, gente que ame la práctica del Islam, entonces esperemos una generación que se olvide de Allah. Y puede ser que elija la deshonestidad, la traición, la mentira, la corrupción, el engaño. Subhanallah. Mucha gente hoy día se ocupa de cosas muy superficiales.
buscan la validación, los likes en redes sociales, o simplemente se ocupan buscando ropa que está de moda, o se ocupan demasiado en la vida de los demás. Hoy vemos gente perdiendo el tiempo viendo la casa de los famosos, los chismes, los espectáculos. Pasan por largos tiempos escuchando música, conciertos, y pasan por alto realmente asuntos importantes. No piensan ayudar a otros, mejorar su entorno, tratar de mejorar el entorno familiar, en ocuparse de estudiar algo útil o perseguir metas más altas. Hoy día, casi todos los jóvenes viven en lo que es más inmediato. Y hoy, hermanos y hermanas, hace mucho ruido la neurociencia. ¿Y la neurociencia qué nos explica? Nos explica perfectamente cómo muchos jóvenes caen en ese patrón de vivir en lo inmediato. Y se habla en la neurociencia de la dopamina, que es el neurotransmisor de la gratificación instantánea. La dopamina se activa incluso antes de que obtengamos una gratificación, no solo al recibirla. Es como vivir en busca de esa motivación, en búsqueda de esas recompensas instantáneas. Y el Internet es una prueba de eso, tiene un alcance global. Las redes sociales llegan a todas partes, los videojuegos, la tecnología. Todo esto, las redes sociales, los videojuegos y la tecnología están diseñadas para disipar dopamina constantemente, para llegar a los jóvenes, para los adultos que buscan validación con cada like, con cada notificación, con cada vista de sus videos, de sus reels, de sus en vivo. Cada vez que alcanzan ese like, esa notificación, esa vista, es un pequeño impulso de dopamina. Y cada vez los jóvenes presentan adicciones relacionadas con la dopamina, con las nuevas tecnologías. Hermanos y hermanas, debemos de tratar de hacer algo por nuestros jóvenes. Hasta los mismos adultos nos estamos haciendo adictos a estímulos que dan recompensas rápidas. Y el cerebro se va acostumbrando a estas gratificaciones fáciles. Y entonces aquellas actividades que requieran mayor esfuerzo y mayor tiempo y dedicación, como estudiar, como desarrollar habilidades más complejas, les parecerán aburridas. Y por eso vemos que hoy día los jóvenes desatienden los círculos de estudios del Corán, los círculos de estudio de los hadices, las pláticas, etc. Pareciera que la mayoría de la audiencia es gente que son mujeres. Entonces todos tenemos esta responsabilidad compartida de invitar a nuestros pequeños, de traer a nuestros jóvenes a sentarse con nosotros, a escuchar Corán, a escuchar grandiosas historias que inspiran de los compañeros del profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Y en relación al estado actual de la juventud, se sabe que el levantamiento de cualquier nación debe de ser precedido por elevar las aspiraciones de su juventud y elevar el techo de sus esperanzas y de esas aspiraciones. Es decir, que se requiere dirigir todos los medios de educación, de orientación y motivación, que es lo que más necesita la gente joven. Presentarle los modelos correctos. Alhamdulillah, la historia islámica, la historia gloriosa de esta nación, está llena de valiosos modelos, incomparables para seguir. Los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y la sahabiyat, en su mayoría eran jóvenes. Cuando la mayoría de la gente ya envejecida de la Meca rechazó al mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Allah sean con él, como dijo Abu Hamza, ¿acaso no fueron los compañeros del mensajero de Allah, sino jóvenes, aquellos que llevaron la bandera de este din, de esta religión, y dirigieron ejércitos y conquistaron tribus, regiones enteras, ciudades, países, y recorrieron el oriente y el occidente? Fueron gente joven que amaron profundamente su din, su religión, Allah y a su mensajero, y que buscaban siempre elevar su bandera y exaltar la palabra de Allah.
y con ellos se expandió el Islam. Esos jóvenes dieron testimonio al mundo conocido de que no hay divinidad que merece ser adorada excepto Allah, y dieron testimonio de que Muhammad es el último mensajero de Allah, su siervo y su mensajero. Hermanos y hermanas, alabado sea Allah que nos dice en el Corán: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dice Allah: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Y ciertamente Allah confirió su favor, ciertamente ha conferido su favor Allah sobre los creyentes. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Un mensajero, levantó un mensajero de entre ellos, que les recita yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim, que les recita sus versículos y que los purifica, wa yu'allimuhumul kitab, y les enseña el libro y la sabiduría, wal hikmah, a pesar de que ellos antes de él estaban en un profundo extravío. Entonces, hermanos y hermanas, Allah favoreció a los creyentes enviándoles a su mensajero, que nos recitó los versículos y nos enseñó a purificarnos, y nos enseñó el Corán y la sabiduría, el Corán y la Sunna. Que Alá bendiga a su profeta, a su familia, a sus compañeros y a todos nosotros que tratamos de seguir sus pasos. Hermanos y hermanas, los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra comunidad. Alhamdulillah que Allah nos guió al Islam y al seguimiento de la guía del mensajero. Su mensaje era simple: hazlo fácil, no difícil. En Musnad Ahmed y Sunan al-Nasai se narra a través de Abu Huraira que el mensajero de Allah, que Alá esté complacido, se narró de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente la religión es facilidad, y nadie hace la religión más difícil sin que ésta lo venza. Así que busquen la rectitud y acérquense a la perfección. Alégrense y busquen ayuda en las mañanas y en las tardes y en algo de la noche. En verdad, hermanos y hermanas, la práctica del Islam está diseñada para ser sencilla y accesible para todos. Este din, esta religión es de facilidad, y nadie trata de hacer la religión más dura sin que ésta lo venza. Hermanos y hermanas, hoy día la gente que busca invitar a otros al bienestar les habla de un balance, de una vida balanceada en el trabajo, a no ser demasiados duros con uno mismo, y de la importancia del bienestar mental. Pero estos temas el profeta sallallahu alaihi wasallam ya los conocía hace 1400 años, pues el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él era uno de nosotros. No era un hombre inalcanzable, era un humano al 100%. Caminaba por los mercados como cualquiera de nosotros, comía la misma comida que su gente y sentía dolor cuando otros sufrían, y se preocupaba genuinamente por la gente. Allah dice en el Corán: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ciertamente ha venido لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ. Ha venido un mensajero, es decir, ha venido Muhammad entre ustedes mismos, y les es penoso que ustedes pasen dificultades y se preocupa por ustedes, y con los creyentes es benévolo y misericordioso. Bil mu'minina raufur rahim. Hermanos y hermanas, la historia del profeta Muhammad y de sus nobles compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, es ejemplar para todos nosotros, y la edad no determina la capacidad. Los jóvenes pueden liderar y tomar decisiones que sean trascendentales para su comunidad.
La sinceridad del corazón importa más que la experiencia. Los jóvenes pueden ser agentes de un cambio histórico. Los jóvenes pueden tener esa firmeza en las convicciones que necesitamos y que supera las presiones externas. El potencial juvenil debe ser reconocido y debemos incentivarlo. Y para todos nuestros jóvenes, no esperes a ser mayor para hacer cosas importantes por tu familia, por tu comunidad. Tu decisión sincera puede transformar vidas y mejorar la vida de otros. Ahora, hermanos y hermanas, voy a darles algunos ejemplos extraordinarios a seguir, que son fuente de inspiración para todos, de aquellos jóvenes que cambiaron la historia del Islam. Y, por ejemplo, comenzamos con Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Se convirtió al Islam a los 10 años. Ali fue el primer joven en abrazar el Islam apenas a los 10 años. Vivió en la casa del mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Allah sean con él, y vio de primera mano la transformación que el Islam trajo a su vida. Su valentía se convirtió en el coraje que a futuro lo llevaría a ser el califa. Llegó a convertirse en uno de los 4 califas bien guiados y ser uno de los 10 prometidos con el paraíso. No tenía más de 10 años cuando fue enviado al profeta y al profeta sallallahu alaihi wasallam le llegó la revelación. Ahí estaba Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, que Allah lo bendiga. En el día de la migración, en el día que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo que decidir y tomar esa decisión de emigrar de la Meca a Medina, fue el joven héroe que durmió en el lecho del mensajero de Allah y tenía entonces 23 años y expuso su vida a que lo asesinaran por la ira que tenía Quraysh de que se les iba el mensajero de Allah. Y luego Allah lo honró haciendo que Fátima, la hija del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, durmiera en su lecho y luchó en Badr. Y Ali fue uno de los 3 que iniciaron los duelos individuales junto a su tío Hamza y su primo Ubeida ibn al-Harith, que Allah esté complacido con todos ellos. Ali, que Allah esté complacido con él, se enfrentó en un duelo con Shaiba ibn Rabi'a y lo fulminó. Y esto elevó la moral de los musulmanes en la batalla de Badr. Y luego en Jaibar, que era un asentamiento judío donde fueron los mensajeros, donde fue el mensajero de Allah y los compañeros del mensajero. Jaibar era un asentamiento judío en la península arábiga y era importante parada de caravanas y era un centro de desarrollo, era un centro donde había palmeras datileras, era un centro de producción de dátiles, había fortificaciones y esas fortificaciones controlaban rutas comerciales importantes. Y allí en Jaibar se dio un día muy particular, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam combatió a los judíos y mencionó: ciertamente daré la bandera a un hombre que Allah ama y ama a su mensajero, y Allah y su mensajero lo aman, y entregó la bandera a Ali. Y Allah le concedió la victoria, narrado por Ahmed Muslim y Tirmidhi. Y en la trinchera, en la batalla de las trincheras, él fue quien se enfrentó en duelo al líder de las tribus, Amr ibn Uda al-Amiri, y lo venció. Amr había presenciado Badr y había jurado no tocar su cabeza, no arreglar su cabello con aceite hasta acabar con el profeta, con la vida del mensajero de Allah. Y Ali, que Allah esté complacido con él, acompañó a Abu Bakr, Omar, Uthman en el gobierno, siendo un consejero, un ministro y un ayudante. Y muchas veces dijo Omar: si no hubiera sido por Ali, Omar habría perecido. Y este joven, ahora terminamos la historia de Ali, en resumen, que es una de las más fascinantes historias de los compañeros del profeta, aquel grandioso hombre, Ali, que Allah esté complacido con él. Y ahora hablemos de otro
joven de 17 años de edad. Se dice que a los 18 años lideró un ejército cuando dijo el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, por Allah, es decir, juró por Allah. Ciertamente era digno de liderazgo y era de las personas más queridas para mí. Dijo el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, sobre su padre y sobre él. Este es de las personas más queridas para mí después de él. Narrado por Al-Bukhari. Estamos hablando de Usama ibn Zaid, que Allah esté complacido con él. El profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, lo envió al frente de un ejército que incluía a Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, que Allah esté complacido con todos ellos, y marchó liderando un ejército de 3.000 combatientes al norte de la península. El desenlace de la expedición de Usama ibn Zaid. Esta expedición fue ordenada por el mensajero de Allah y justo antes de su muerte, con el propósito de vengar la derrota musulmana en la batalla de Muta, donde había muerto el padre de Usama, Zaid ibn Haritha, que Allah esté complacido con él. La expedición partió y al poco tiempo llegaron las noticias de la muerte del mensajero de Allah, obligando al ejército a regresar a Medina. Y Usama oyó informes de que el profeta empeoraba y así que regresó apresuradamente a Medina. Abu Bakr y Omar, que Allah esté complacido con ellos, se resistieron a seguir las órdenes, a seguir bajo las órdenes de Usama, porque consideraban que él entonces tenía 18 años a 20 alrededor y era demasiado joven. Y entonces ciertos compañeros intentan persuadir a Abu Bakr de reemplazarlo como comandante del ejército, reemplazar a Usama por Omar ibn al-Khattab debido a su juventud. Y entonces vino una decisión trascendental de Abu Bakr, que respetó la decisión del profeta sallallahu alaihi wasallam y escogió reafirmar al bando a Usama. Entonces Usama obtuvo un éxito rotundo que vino de Allah. Logró derrotar las oposiciones a los ejércitos y algunos informes mencionan que mató al asesino de su padre y luego regresó a Medina después de 40 o 70 días. El impacto de las noticias sobre la victoria de Usama trajeron mucha alegría a la gente de Medina, que estaban preocupados por la apostasía de las tribus árabes en ese entonces. Entonces, hermanos y hermanas, como estamos viendo, la juventud no es un impedimento para el liderazgo cuando hay capacidad. Y Abu Bakr demostró una gran sabiduría al respetar las decisiones del mensajero de Allah. Y el éxito validó la confianza que el profeta había depositado en Usama. Y la misión cumplió su objetivo: vengar la batalla de Muta y ofrecer la moral o fortalecer la moral musulmana. Subhanallah, imaginemos cómo un hombre de 18 a 20 años, un joven, lideró exitosamente a veteranos en ese entonces como Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali. Subhanallah, un grandioso ejemplo para los jóvenes de ahora. Hermanos y hermanas, Subhanallah, hablemos ahora de Sa'd ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él. Uno de los primeros en aceptar el Islam, uno de los 10 que recibieron las buenas del paraíso, el héroe de Al-Qadisiyya, el conquistador de Al-Madain. Aceptó el Islam cuando tenía 17 años y dirigía su preocupación en afilar flechas, en practicar el tiro con arco. Sa'd ibn Abi Waqqas, subhanallah, cuando aceptó el Islam se enfrentó a las pruebas más duras y él fue quien dijo: yo era bondadoso con mi madre, pero cuando acepté el Islam me dijo: oh Sa'd, ¿qué es esta religión que has adoptado? Deja esta religión tuya o no comeré ni beberé hasta morir, y serás reprochado por mí, y dirán: oh asesino de su madre. Y amaneció agotada, y entonces le dije: oh madre, sabes por Allah que si tuviera 100 almas y salieran una por una, no abandonaría mi religión. Si quieres come, y si no quieres no comas. Entonces ella comió.
un hadith narrado por Ahmed Muslim y At-Tirmidhi. Hermanos y hermanas, Saad dedicó su alma, su tiempo y su riqueza por la causa de Allah, y fue el primero en disparar una flecha por la causa de Allah, y sus súplicas serán respondidas, pues el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, suplicó por él. Oh Allah, responde a Saad cuando te suplique. Oh Allah, responde a Saad cuando te suplique. En un hadith narrado por Tirmidhi al-Hakim, quien lo autentificó. Ad-Dahabi. Saad presenció todas las batallas con el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, y se distinguió admirablemente en ellas. En Badr disparaba frente al mensajero de Allah, colocaba la flecha en el arco y luego decía: oh Allah, haz temblar sus pies, aterroriza sus corazones y haz con ellos tal y tal cosa. Y el profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, decía: oh Allah, responde a Saad, responde a Saad. En Uhud, Saad fue de quienes se mantuvieron firmes con el profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, hasta que él alcanzaba las flechas, mientras decía: dispara, que mi padre y mi madre sean ofrendados, sacrificados por ti. Incluso el mensajero de Allah le alcanzaba las flechas sin punta y le decía: dispara con ella, narrado por Al-Bukhari y Muslim. Y así en cada batalla, durante los días del mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, y durante los días de Abu Bakr, de Omar, que Allah esté complacido con ambos, y este joven que deseó sinceramente el martirio por la causa de Allah y lo obtuvo, incluso lloró por temor a ser privado de este gran deseo. Y nos referimos ahora de Umair ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, el hermano de Saad ibn Abi Waqqas. Quiso presenciar la batalla de Badr cuando tenía solo 14 años, y se dice 16 años. Dice Saad ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, como aparece en Mustadrak de Al-Hakim: vi a mi hermano Umair, antes de que el mensajero de Allah nos inspeccionara el día de Badr, escondiéndose, es decir, se estaba ocultando en el ejército, y le dije: ¿qué sucede? ¿Qué te pasa, hermano? Y dijo: temo que me vea el mensajero de Allah y me rechace, y yo deseo salir, quizás Allah me conceda el martirio. Subhanallah, dijo Saad. Umair se presentó al mensajero de Allah y lo rechazó por su temprana edad, porque era pequeño aún. Cuando lo rechazó lloró, entonces lo aceptó, y Saad solía decir: yo le ataba las correas de su espada por su pequeñez, y fue martirizado en Badr. Lo mató Amr ibn Abd Ud, uno de los nobles de Quraysh. Hermanos y hermanas, déjenme terminar de contarles algo increíble. ¿Sabían que algunos de los héroes más grandes del Islam eran jóvenes tanto como ustedes? Subhanallah, imaginemos esta escena. Los dos jóvenes se acercan a Abdurrahman ibn Auf, que Allah esté complacido con él, y le preguntan: ¿conoces a Abu Jahl? Y uno de ellos dice: me han dicho que insulta al mensajero de Allah. Te juro que si lo veo lucharé con él hasta que uno de los dos perezca. Subhanallah, el tirano más notable de su época terminó siendo derrotado por solo dos jóvenes nobles. ¿Y no es esto una lección poderosa para todos nosotros, hermanos y hermanas? O aquel pequeño imam de 7 años que dejó sin palabras a toda su comunidad. Podemos creer que un niño de apenas 6 o 7 años, que fue el imam de toda su tribu, se llamaba este chico Amr ibn Salama, que Allah esté complacido con él. Cuando llegó la orden del mensajero de Allah de dirigir la oración, que dirigiera la oración quien mejor supiera el Corán, todos se miraron, y resulta que el que más sabía era ese pequeño, Amr ibn Salama, que Allah esté complacido con él. Y que es más sorprendente, que es más asombroso, que los adultos con toda su experiencia aceptaran que un niño les dirigiera en el salat, o que este pequeño no se sintiera menos, o que aceptara esa responsabilidad con alegría, digamos, con entereza para su edad. Y ahora hablemos de jóvenes. Todos estos jóvenes
cambiaron el mundo. Y hay otros que quizás no hemos escuchado tanto, como Mus'ab ibn Umair, el joven que fue embajador, que fue enviado a Medina, y su misión fue invitar a la gente al Islam. ¿Y qué llevaba consigo? Suras del Corán, versos del Corán memorizados. Y invitó a mucha gente al Islam. Por Mus'ab ibn Umair, que era un hombre bien parecido, mucha gente aceptó el Islam con su prédica y no con la espada, y lo logró, subhanallah. Otro de ellos fue al-Zubayr ibn al-Awwam, que se convirtió al Islam a los 16 años, y su tío lo torturaba por ser musulmán, y le decía, nunca volveré. Zubayr le decía a su tío, nunca volveré a la incredulidad. O Said ibn Abi Tabit, que Allah esté complacido con él, que a los 11 años ya era asistente, ayudante del profeta sallallahu alaihi wasallam, y se afirma que aprendió el hebreo en solo un par de semanas, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo necesitaba. Aprendió a hablar hebreo en corto tiempo. Entonces, hermanos y hermanas, imaginemos esta gran labor de toda esta gente joven y su enorme responsabilidad que cargaban en sus hombros, como padres, como maestros, como líderes, como hermanos, como responsables de nuestras comunidades. Tenemos grandes responsabilidades, hacer llegar el mensaje del Islam a nuestros jóvenes. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, todos ustedes son pastores y son responsables de su rebaño, y no podemos esperar cosechar uvas si plantamos espinas. Lo que sembremos en nuestros jóvenes, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos de darles a nuestros jóvenes, hacer que esté a su alcance modelos, estos grandes modelos. Necesitamos presentárselos a nuestros jóvenes, sentarlos y que escuchen las grandes historias. Hay libros muy bonitos que hablan sobre las grandes mujeres alrededor del mensajero de Allah, los héroes del Islam. Hay mucha literatura y muchas narraciones que nos quedamos cortos para presentarla ahora en esta charla. Jóvenes como Mohammed al-Fatih, que conquistó Constantinopla con tan solo 25 años, Mohammed ibn al-Qasim, que ya lideraba ejércitos a los 17 años, Ibn Abbas, Ibn Omar, Said ibn Abi Tabit, jóvenes sabios que marcaron la historia islámica. Entonces el mensaje es para ti, joven musulmán. La edad no es una barrera. Y estos jóvenes nos enseñaron que no necesitamos esperar a ser gente mayor para hacer cosas realmente importantes. Lo que realmente importa, siempre ha importado, es la sinceridad en vuestros corazones. Y la decisión puede cambiarlo todo. Como todos estos grandes jóvenes compañeros, tu decisión de seguir el Islam sinceramente puede transformar no solo tu vida, sino la vida de los que amas, y lograr un gran impacto en generaciones futuras. Y Allah valora la pureza de tu corazón más que tus años de experiencia. Entonces, hermanos y hermanas, no sería injusto que dejemos pasar por alto estos grandes ejemplos y que estemos buscando y alentando que nuestros jóvenes se reflejen en ejemplos, en otros ejemplos. Tenemos un gran tesoro de incalculable valor en las historias que inspiran para nuestros jóvenes. ¿Por qué no aprovecharlas? Cada uno de nosotros debe buscar cómo inspirar a nuestros jóvenes, cómo motivarlos, cómo llevarlos a la mezquita, cómo buscar que escuchen pláticas donde se eleve su fe, donde se nutra su Islam, donde renueven su testimonio de fe, donde comprendan el Islam, donde comprendan la adoración a Allah. No necesitamos ser perfectos, hermanos y hermanas. Solo necesitamos ser auténticos en esa búsqueda de Allah. Y ahora mi súplica final para todos nosotros. Le pido a Allah sinceramente que nos haga guías bien guiados y ejemplos virtuosos
que reformen a quienes son cercanos a nosotros, familia, cónyuges, hijos, que nos hagan verdaderos líderes para los temerosos de Allah, que Allah nos perdone, que Allah vivifique nuestros corazones con su recuerdo y que alegre nuestras almas siguiendo la suna de su mensajero y nos permita estar complacido con ellos. Hermanos y hermanas, este es solo el comienzo de una conversación. Y estos grandes jóvenes fueron personas como nosotros que tomaron decisiones extraordinarias. Entonces aquí la última pregunta, ¿estamos listos para seguir esos ejemplos?